Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según la hora a la que nos estén viendo. Me presento, mi nombre es Carlos Adrián González López. Soy estudiante en la Universidad UPZMG, cursando la carrera de Ingeniería en Biotecnología del octavo cuatrimestre. Esto lo realizo como una solicitud para la materia de procesos impartido por la doctora Alejandra Chávez Vázquez. Tenemos aquí al doctor José Luis Reyes Barragán. Voy a hacer mención de su perfil profesional para que lo conozcamos un poco mejor. Es doctor en ciencias físico-matemáticas con orientación en nanotecnología por la Universidad de Guadalajara y maestro en metalurgia por la UNAM. Es un profesional altamente capacitado y actualmente está inscrito al Sistema Nacional de Investigadores de la CONACYT y posee el perfil PRODEP 126099. Además, es miembro del subcomité de acero inoxidable en como profesor investigador en la Universidad Politécnica de la zona metalúrgica, contribuye significativamente a la formación de futuros ingenieros en diseño industrial. Imparte asignaturas en el área de ciencias e ingeniería de materiales, compartiendo su experiencia y conocimientos. Su trayectoria incluye investigaciones en el campo de ciencia e ingeniería de materiales, donde se han realizado diferentes publicaciones nacionales e internacionales, lo que demuestra su compromiso con el avance científico y tecnológico. Su perfil multidisciplinario y su participación en la academia hacen de él un profesional destacado en su campo. Muchas gracias por regalarnos su tiempo. Voy a proceder a las preguntas de la entrevista. Primera pregunta, doctor. ¿Cómo fue su trayectoria profesional? ¿Qué estudió? ¿Algún curso? ¿A dónde viajó? ¿Nos ¿Qué puede tal, platicar? Carlos? ¿Qué tal, Carlos? Pues buenas noches, antes que todo, y agradeciendo la atención que tienes para llevar a cabo esta actividad académica que te están solicitando y que a final de cuentas, pues contribuya a, pues al tema de lo que se está buscando o que te están solicitando, ¿no? Por parte de la doctora Alejandra. Respondiendo un poquito a tu pregunta, eh, la parte importante que a final de cuentas motiva a uno en el tema de la trayectoria profesional que uno tiene, pues ha sido pues una situación desde el bachillerato, ¿no? Que estás cursando ciertas asignaturas en donde te dan las materias de orientación vocacional y son las que a final de cuentas te van ubicando en el contexto de hacia dónde vas. El tema de la ciencia siempre me ha llamado la atención. El tema de los materiales creo que es una situación que eh, pues me motivó a final de cuentas a saber de qué están hechos los materiales y cómo funcionan y que hoy en día pues estoy aplicándome en esta área, ¿no? Del conocimiento. Ok, cuando usted comenzó con su trayectoria profesional, eh, ¿tomó algún curso aparte de de su formación académica? ¿Tuvo que ir a algún seminario? ¿O, o usted cree que fue suficiente? O sea, todo el tiempo se está preparando actualmente por lo que leí en en su historial académico. Sí, fíjate, Carlos, que lo que a final de cuentas te motiva y te conlleva a ser un especialista es el hecho de acudir a los seminarios, a los congresos, que es ahí donde te das cuenta de las áreas de oportunidad que tienes en donde te puedes desarrollar. Si bien cuando uno asiste a los congresos, y empiezas a escuchar a todos los investigadores en los cuales se están desarrollando diferentes temáticas, te das cuenta que ahí es donde debes de estar, ahí es donde a final de cuentas puedes contribuir demasiado, porque son pocas las áreas de oportunidad que se están forjando. Y motivo a esto también los investigadores te invitan, ¿no? A que te sumes a este gran campo de acción en el cual se requiere gente especialista para poder desarrollar investigación científica. Ok. La segunda pregunta, doctor, sería, ¿cuáles considera usted que han sido los mayores retos
que ha enfrentado en su trayectoria profesional. Fíjate, Carlos, que aquí uno de los principales retos que tienes es que durante la etapa académica universitaria, los profesores a final de cuentas te plantean los retos en los cuales te dicen qué es lo que va a desarrollarse y que tú tienes que comenzar a leer, tienes que comenzar a investigar para poder entonces resolver el problema. El problema que a final de cuentas el profesor ya te dijo. Eso es motivante porque a final de cuentas descubres todas las capacidades técnicas, analíticas eh, e intelectuales que a final de cuentas te llevan a desarrollar y a proponer cosas nuevas que a final de cuentas, si no tienes un vaso de precipitado, porque a final de cuentas ya se te acabaron, tienes que comenzar a desarrollar ideas para poder de cierta forma sustituir ese vaso precipitado por otro material que a final de cuentas cumpla la misma función. Son retos que a final de cuentas, vuelvo a insistir, tienes que estar resolviendo constantemente, ¿no? Sí, tiene toda la razón, doctor. La tercera pregunta va un poco más enfocada a su especialidad. ¿Con qué tipo de equipos industriales o procesos ha trabajado y cuál es el que mejor domina, considerando que usted ha cursado todos estos campos y ha tenido mucha experiencia en cuanto a su formación, profesión, donde se ha usted desenvuelto? este, pues, ¿qué equipos industriales o procesos considera mejores? ¿Cuál domina? ¿Podría platicarnos un poco de esto? Así es, fíjate que quiero hacer aquí un poquito muy objetivo porque la vida te lleva por diferentes ámbitos de la investigación en los cuales la tecnología es una constante evolución. Es cierto que a final de cuentas tienes que primeramente conocer para luego interpretar. Los equipos no son sencillos de utilizar si no tienes ese conocimiento teórico que muchos de ustedes reciben en el aula y que a final de cuentas cuando te enfrentas al descubrimiento de lo que es un material, tienes que utilizar una tecnología. Ok, y después el equipo o esta tecnología te da información. ¿Y cómo la interpretas, no? Si a final de cuentas en un espectro no sabes identificar posiblemente ya lo sabes identificar, que una curva, hablando de un equipo muy común en todas las universidades, los equipos de infrarrojo, sabes que un equipo puro, perdón, una Ujú, muestra pura, una sustancia pura, te puede ujú, marcar una línea de forma constante o posiblemente una curva con una línea con ciertas protuberancias o ciertas curvas que a final de cuentas te permite identificar que esa molécula existe, ¿sí? ¿Qué equipos a final de cuentas empiezas a utilizar? Pues va a depender de el material que estés estudiando o las sustancias que estés estudiando. Y en ese sentido, pues desde que utilizas infrarrojos, que es lo que te comento, en todas las universidades existen estos equipos, cromatógrafo de líquidos, cromatógrafo de gases, equipos de difracción de rayos X, que estos son ya más especializados al tema de lo que uno hace, eh, equipos como son ultrasonidos, equipos como son los de, ahorita se me fue el nombre, termografías, em, equipos así como de los más modernos que me ha tocado utilizar, son equipos para hacer ensayos mecánicos, y técnicamente estos equipos que a final de cuentas te van a poder dar una información pertinente para el desarrollo de tu material que estás desarrollando, ¿no? ok, perdone que modifique un poco la pregunta, pero Adelante, por adelante, ejemplo, adelante. yo he visto, ya que tengo el privilegio de estar estudiando en la universidad donde usted presta este servicio, que en su laboratorio tiene, por ejemplo, fresadoras, impresoras 3D. Y bueno, yo desde mi especialidad como biotecnólogo no estoy tan familiarizado con estos equipos, pero sí sé un poco de procesos y me imagino que la manera que usted tiene de diseñar
su plan de trabajo debe de ser un tanto elaborada. ¿Cuáles serían como las áreas críticas a las que usted le presta más atención antes de empezar a trabajar con algún proyecto? Qué bueno que lo comentas, porque fíjate que estos equipos que tú comentas están más especializados al tema de hacer manufactura. De hecho, le llaman Ujú. manufactura aditiva. Si bien las impresoras 3D te permiten crear el objeto, que a final de cuentas tú ya lo tienes en la cabeza, ahora te toca tenerlo físicamente, ¿no? ¿Cómo es el objeto? Para poder analizar si es viable o es inviable dentro de tu proyecto de investigación. Ahora bien, ya tienes el objeto impreso en una, válgase la redundancia, impresora 3D. Ahora viene la parte de la manufactura. Hablemos de algo muy simple, un tornillo, una tuerca que necesita tu equipo, ¿no? Que a final de cuentas el equipo, de cierta manera, lo tienes que adaptar y tienes que desarrollar esa parte, este, pues estratégica, ¿no? Para poder entonces acoplarlo a tu equipo tecnológico. Entonces tienes que utilizar una fresadora para poder desarrollar, vamos pensando, eh, tuercas que a final de cuentas tu equipo no tiene y que a final de cuentas la requieres para poder entonces ensamblar la tecnología con el, el equipo, vamos llamándole el accesorio, ¿sí? A veces es complicado que muchos equipos cuando uno los compra no traen todos los accesorios porque en ese momento a lo mejor no lo requerías, pero tienes que tenerlo. ¿Por qué? Porque a final de cuentas tu investigación la requiere. Llamas a tu proveedor y te dice el proveedor, no, pues me tardo 3 meses, posiblemente hasta 6 meses, ¿no? Dependiendo de la complicación de la aduana. Entonces, imagínate 6 meses sin hacer nada, tu proyecto puede ir perdiendo un valor, ¿no? De ir aportando. Esto que tú comentas, claro que hasta que no estás dentro del campo de la acción, de la investigación, lo vas enfrentando. Retomo esta parte que comentaste en algunos momentos de algunas clases. Has comentado el desarrollo en el cual has generado la hidroponía y tienes que echar mano de la tecnología para poder construir la hidroponía, el equipo. Ahora bien, ¿cómo mides que esto está funcionando, no? Si no tienes ese valor, ¿sí? Entonces es interesante que hoy en día como futuro ingeniero en biotecnología que vas a hacer, no solamente tienes que pensar en el equipo físicamente, sino también tienes que pensar en los accesorios, tienes que pensar a final de cuentas en toda la parte logística que te permite tener en tu laboratorio para colocar tus equipos, tus accesorios y puedas tener resultados óptimos. Toda la razón, doctor. Bueno, paso a la quinta pregunta. Usted como académico y tomando en cuenta su trayectoria profesional y su Ajá. experiencia personal, eh, ¿qué considera que los biotecnólogos locales mexicanos y más en específico aquí en Guadalajara necesitamos mejorar para estar a un nivel más competitivo con los extranjeros, tomando como base que usted ha viajado a diferentes estados de la República y ha visto más procesos, innovaciones y está constantemente al pendiente de investigaciones? Desde su punto de vista, ¿qué cree que nosotros podemos fortalecer como profesionales para estar a un nivel más competitivo? Fíjate, Carlos, que esta es una pregunta muy curiosa, pero curiosamente la Universidad Politécnica donde tú estás estudiando tiene dos áreas de oportunidad muy importantes. Dos áreas, y las digo de esta forma, ¿no? Las estancias y las estadías. Ustedes visitan las industrias con el tema de fortalecer el conocimiento que adquieren en la universidad. Y ahí, cuando te enfrentas al problema de una industria,
es cuando te das cuenta de que te hacen falta adquirir nuevos conocimientos. Sí, ¿Qué conocimientos? Particularmente los técnicos, ¿sí? sí. Meterte más al área de un laboratorio, que el laboratorio de química, curiosamente, ustedes tienen a un lado un laboratorio que es de impresoras 3D, ¿sí? Ujú, Un ejemplo simple, un equipo de destilación, generalmente son de diferentes tamaños. ¿Cómo hacer un equipo de destilación que sea óptimo en temas de tamaño y que a final de cuentas lo puedas estar llevando a diferentes lugares para poder hacer eh, destilaciones de campo, ¿sí? Sin necesidad de traer la muestra y que la muestra tenga un deterioro en el proceso. Entonces, ¿cuáles son los retos que ustedes tienen a final de cuentas hoy en día? Pues primeramente, tratar de combinar todas estas áreas de oportunidad científicas para que ustedes puedan integrarlas y cuando estés frente al problema puedas resolverlo fácilmente, ¿sí? Eh, Retos que ustedes tienen hoy en día, pues es el tema de lo que hemos comentado en algunas actividades de clase, el tema alimentario. Eh, Carecemos de agua, estamos teniendo un problema de agua a nivel mundial, estamos teniendo estos factores que están impactando en todo el mundo, como es el tema del cambio climático y toda la contaminación que estamos generando con el plástico, ¿no? Es cierto, se están desarrollando nuevos polímeros que son biodegradables, pero estudios recientes estamos contaminando el mar con estas partículas tan diminutas que los peces se están alimentando y es nuestra fuente, a final de cuentas, de alimentación. ¿A qué voy con esto? Que hay un tema muy importante para ustedes en desarrollar nuevos materiales que a final de cuentas se integren al suelo y que no se hagan partículas finas y se integren al agua y estos entren en el ciclo de alimentación, ¿no? Es muy importante que su carrera, a final de cuentas, cubra muchos aspectos dentro del tema científico, que es el tema del aprovechamiento del agua, desarrollar tecnología y que esta tecnología, a final de cuentas, sea eficiente, ¿no? Esto es lo que a final de cuentas yo considero que ustedes deben de tener presente, ¿no? Y más ahorita con todos los accesos a Internet que se tienen, ¿no? Entonces, creo que es una pregunta muy interesante y en la cual pues deben de estar conscientes de que si no desarrollamos tecnología, nos estamos quedando a expensas de lo que nos manden los extranjeros, ¿no? completamente de acuerdo. Me parece muy puntual su comentario, doctor Barragán, y tomando en cuenta esto, como última pregunta, me gustaría preguntarle, ¿tiene algún consejo profesional para los futuros biotecnólogos, tomando en cuenta su trayectoria y considerando su propia experiencia y sus vivencias? Algo que le gustaría sugerirnos para nosotros ir un poco más enfocados en la dirección que necesita, pues al final de cuentas, el país que es para quienes vamos a prestar servicios. Sí, fíjate, Carlos, que aquí es una pregunta también interesante el hecho de que puedan ustedes no solamente explorar el tema de la industria, creo que tienen muchas áreas de oportunidad también incursionar en áreas de posgrado, algo que a final de cuentas creo que eh, puede avanzarse en esta última pregunta que comentábamos sobre el tema de cómo desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Algo Ujú. que creo que tienen ustedes esas habilidades. Entonces, la pregunta realmente en las recomendaciones que ustedes tienen que tener es volteen a ver un poquito también los posgrados y que estos posgrados a final de cuentas contribuyan al desarrollo de nuevas tecnologías, al desarrollo de nuevos procesos y de cierta manera ser más eficiente, ¿no? Todo, pues, este, tanto el proceso alimentario, tanto el proceso del manejo del agua, tanto el proceso de manejo de residuos, ¿sí? Entonces, tienen muchas áreas de oportunidad. La carrera de ustedes se combina con muchas cosas, ¿no? Particularmente porque tienen ese grado de ser ingenieros. Entonces,
hay muchas cosas que hacer en este nuevo campo de acción. Muchísimas gracias, doctor. Por mi parte sería todo de la entrevista. Si usted desea agregar algún comentario, siéntase libre de hacerlo, Pues ya agradecerte, sea. Carlos, estos minutos que nos tomamos para tener esta charla y que a final de cuentas contribuya a la formación de toda una generación y quien a final de cuentas tenga la oportunidad de revisar este video, que en algo va a contribuir, ¿verdad? Bueno, pues por mi parte sería todo, doctor. Me despido no sin antes agradecerle a usted y a la doctora Alejandra Chávez, quienes hicieron posible esta entrevista y nos regalaron, pues en su caso, su tiempo para poder responder estas preguntas que yo espero que enriquezcan en algo o despejen las dudas que quizás algunos profesionistas y usuarios de YouTube, que es a donde voy a subir este video, pudieran haber tenido. Por mi parte es todo y quiero agradecer su tiempo, doctora. Al contrario, Carlos, agradecerte a ti por esta oportunidad y que creo que es un buen ejercicio en lo que estás haciendo porque es importante que no solamente uno como profesor, sino todos los profesores puedan también explicar un poquito de cómo ven las perspectivas y que ustedes tomen estas experiencias para ir creciendo, ¿no? Siempre en ese tema de ir fortaleciendo el conocimiento. Y agradecer a la Universidad Politécnica, en la cual pues creo que estamos formándonos, ¿no? Claro que sí. Pues Muchas muchísimas gracias, doctor. gracias, Carlos.